Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. El restaurante Muelle del Gourmet estaba situado a orillas del lago, en el lugar más pintoresco, y era considerado con razón el mejor de la ciudad. Su propietario, Diego Carlos Sarubi, podía estar orgulloso de su creación, y lo estaba. Así como de su perspicacia para los negocios, considerándose un hombre hecho a sí mismo. Por supuesto, muchos dirían que tenía capital inicial, y sería justo lo tenía. Nació en una familia de gente bastante rica que, por desgracia, murió en un accidente de coche cuando él tenía 19 años. Pero, ¿cuántos chavales de 19 años, estudiantes de segundo curso, podrían encontrar un uso adecuado a su capital, convirtiéndose de repente en huérfanos redondos? Pero él sí pudo. No entró en toda la gravedad, no se quemó por la vida, no se metió en empresas dudosas, fue capaz de calcularlo todo correctamente. Desde niño Diego quería ser dueño de un restaurante, cosa que sus padres aprobaron. Y ellos, gente de negocios y experiencia, sin duda le ayudarían en esto, pero tenía que hacerlo todo él mismo. Sí, había riesgo, y mucho, pero no se puede prescindir de él. Diego tomó el riesgo, y cuando tenía 25 años ya se había convertido en el propietario de una popularidad rápidamente creciente del restaurante en el mejor lugar de la ciudad. Y ahora, cuando apenas pasaba de los 30, ya era una persona muy conocida en la ciudad, y su restaurante era el lugar de descanso más popular para la mayoría de los ciudadanos más ricos. ¿Cuántas personas pueden presumir de semejante éxito? Muy pocos. Así que el orgullo de Diego estaba bien fundado. Pero en su vida personal no tuvo suerte. Y fue su temprana orfandad lo que influyó en ello. Al perder a sus padres, sintió ante todo una soledad absoluta. Sí, en aquella época era un hombre joven, sociable y con muchos amigos, pero sin una sola alma gemela no tenía parientes. Sus padres eran los únicos hijos de sus familias, y él era el único, y un hijo tardío, así que tampoco tenía abuelos. Puede que hubiera algún primo tercero, incluso alguien que se presentó en el funeral, pero no había ninguna conexión con ellos. Diego estaba solo y, al darse cuenta, decidió que tenía que formar su propia familia. Y su familia sería la más feliz. No va a posponer el matrimonio, como hizo su padre, que primero tuvo un negocio, ganó dinero y después se casó. Pronto tendrá una esposa querida y muchos hijos que nunca tendrán los mismos problemas. Compartió estos planes con una anciana, vieja amiga de su madre, cuya comunicación con él no se había interrumpido tras el funeral. Él seguía necesitando esta comunicación, así que una vez le contó a la señora Verónica sus pensamientos sobre la familia. Y ella, una mujer aparentemente mayor e inteligente, no aprobó sus planes. Todavía eres joven, suspiró, en nuestros tiempos todos estos parientes, hermanos, hermanas, lo siento, pero es una hemorroide innecesaria. Yo tengo 2 hermanas y un hermano, así que hace tiempo que no me comunico con ellos, y no siento ese deseo, porque no sirve de nada. Y tú deberías alegrarte de no tener a nadie. Si tuvieras muchos parientes, vendrían todos corriendo, y todos intentarían conseguir una parte de la herencia, y llegaría a los tribunales. ¿Por qué piensa eso, señora? ¿Verónica? ¿Son tan malos los parientes? Hay buenas relaciones entre la gente, no hay que pelearse por dinero. Eso es por lo que la mayoría de la gente discute. Las relaciones son relaciones, pero el dinero aparte. Así que te diré, Diego, no tengas prisa por casarte. Sobre todo ahora que estás soltero. Las novias vendrán corriendo detrás de ti, y todo por el bien de tu propio sustento. Eres un novio rico y prometedor. A Diego no le gustaron esas palabras de una mujer a la que consideraba una pariente, sino una pariente, al menos una persona cuya opinión debía ser escuchada. Así que no la escuchó y siguió con sus planes. A los 21 años se casó con la bella Valeria. En aquel momento no solo era guapa, había muchas chicas guapas a su alrededor,
sino también inteligente, con alma, sinceramente cariñosa. Y el propio Diego se consideraba ya a esa edad bastante inteligente, sagaz y buen juez de las personas. ¿Era posible sospechar del mercantilismo de una chica con unos ojos tan grises como el violeta y tan cariñosos? Y ella no conocía su situación económica. ¿Cómo podía saberlo? Solo tenía 18 años, no iba a ningún restaurante, estudiaba en la universidad, era una estudiante aplicada, modesta y tímida. Se salía un poco de la imagen que Diego se había pintado. Él quería casarse con una chica de una familia numerosa y unida, pero no ocurrió. Valeria tenía padres y también un hermano mayor. Pero vivía en una residencia y no se comunicaba con sus parientes. Sus padres bebían y su hermano ya cumplía condena en una colonia penitenciaria. Así que nadie querría conocer a esos parientes. Así que su boda en el restaurante de Diego fue sin los padres de los novios. En aquella época, el restaurante aún estaba tomando impulso, pero ya se vislumbraba lo grande y bonito que sería. Valeria, con un encantador traje de novia, estaba asombrada e incluso un poco asustada por la envergadura del novio. No sabía que aquel era su restaurante. Cuando vio la suntuosa mesa, se quedó boquiabierta. «Diego, ¿qué has hecho? ¿Por qué has reservado una sala tan grande? Ni siquiera tenemos tantos invitados. ¿Cuánto dinero te has gastado? ¿Te habrás endeudado?» Fue entonces cuando él le confesó que no tenía que endeudarse, y el restaurante le pertenece. «Me refiero a nuestra familia. Ahora somos una familia, ¿no?», dijo solemnemente. La señora Verónica también estuvo presente en la boda y en el encuentro con la novia. Seguía siendo una buena amiga de Diego y su opinión era muy querida para él. Parecía aprobar su elección, pero no incondicionalmente. «Es una buena chica, por supuesto, no puedo decir nada al respecto, bonita. Pero es muy joven. Y tú aún eres muy joven. No, no estoy diciendo nada malo, no estoy criticando, no pienses así. Me alegro mucho por ti. No hagas ninguna tontería, Diego, por favor. No le cedas tontamente todo lo que tienes, ni siquiera una parte. Si vives 10 años, si todo va bien, entonces todo irá bien. Pero por ahora debes abstenerte de dar ese paso». Diego se abstuvo. Aunque al principio tuvo la tentación de impresionar a su amada con un gesto tan amplio, y si no todo el restaurante, al menos una parte para que se lo cediera a Valeria. No lo hizo. Aunque los regalos no fueron tacaños, muy pronto la modesta Valeria empezó a presumir de diamantes y de las mejores ropas. Tal vez esta fuera la razón de que la muchacha creciera en la pobreza, un poco desbandada, que o se imaginaba todopoderosa, pensaba que se le permitía todo. Un año después nació Sergio. En la alegría Diego le regaló un piso y un coche, es decir, la joven se sintió ya rica, ya autosuficiente, independiente de su marido. Fue entonces cuando su carácter empezó a mostrar rasgos no muy agradables. Ya fuera por su juventud o por mala herencia, podía ser cualquier cosa. Diego hubiera perdonado muchas cosas, amar a su mujer, pero no el descuido de su hijo. O el engaño. Eso también había pasado. La primera vez que supo que su mujer tenía un amante, perdonó. Valeria lloró mucho, culpó, prometió que nunca más, que fue un accidente. Perdonó. Oh, cariño, soy tan culpable. Pero piénsalo, tú siempre estás en el trabajo, siempre estás ocupado. Yo estoy sola, me siento tan mal sin ti, lloró, y Diego no pudo evitar admitir que había algo de verdad en las palabras de su mujer. Era una chica joven, guapa, no podía quedarse siempre sola en casa, sin atención. Sí, es difícil no admitir que todo sucedió por casualidad. Pero luego resultó que no todo es casualidad, y se repetirá una y otra vez, así que finalmente dijo con decisión que no lo toleraría más, y que el divorcio no era un problema. Le dejaría todo lo que le había dado, pero se llevaría a su hijo. Y esto es lo que temía la joven. Valeria, por supuesto, no podía estar de acuerdo con esto. Y eso a pesar de que no demostró ningún amor especial por su hijo. El niño nació,
pero el instinto maternal no se despertó. Supongo que también ocurre así. Se negó a amamantar al bebé, y sin salir del hospital exigió a Diego que contratara a una niñera, por lo que el niño pasó inmediatamente a manos ajenas, y ella solo se acercaba a él para posar para hermosas fotografías. Y el resto del tiempo le dolía la cabeza por los chillidos del bebé. Los pañales la ponían enferma. ¿Pero quedarse después del divorcio sin Sergio? Oh, no. Valeria sabía muy bien que el hijo era una pensión alimenticia de un marido rico. ¿Con qué más podía contar? La educación no se acababa nunca, y ella no quería trabajar antes. Y habiendo vivido la vida de una mujer acomodada, no iba a trabajar en absoluto. Así que no tenía mucho miedo al divorcio. Su confianza en sí misma era férrea. Pero la privación de los derechos maternales podía ser un grave problema. Pero Diego no podía pensar a menudo en problemas personales. Justo en esos años estaba muy ocupado con sus negocios. Recordando que los recursos humanos lo solucionan todo, se dedicó muy seriamente a la contratación. En su ciudad, al igual que se consideraba prestigioso para muchos ricos, relajarse en el muelle del Gourmet, y muchos de los residentes de los alrededores tenían mucha suerte de conseguir un trabajo en su restaurante. Pero el joven propietario se tomaba muy en serio la selección de personal, sin fiarse ni siquiera de los empleados experimentados del departamento de personal. Él mismo hablaba con todos los solicitantes y les advertía de la responsabilidad por violación de la disciplina laboral, y principalmente por embriaguez, irresponsabilidad y robo. Al principio se daban estos casos, pero a las personas sorprendidas en tales pecados, Diego las despedía sin contemplaciones. Como resultado, en su restaurante solo había gente en la que se podía confiar al 100%, sabiendo que no llegarían tarde, no harían trampas, no robarían y no hundirían de ninguna manera el honor del establecimiento. De este modo, el propietario conseguía que su restaurante funcionara como un reloj, a la perfección. Incluso podía tomarse un día libre o irse unos días a otro lugar con la plena confianza de que todo estaría en perfecto orden. Le pareció que podría calmar un poco a Valeria, pero resultó ser muy distinto. Valeria tenía una oportunidad muy conveniente para separarse de su marido, pero al mismo tiempo para permanecer, como se dice, en el caballo. Se le apareció aún más prometedor, e incluso un galán extranjero, y ella, contando con lo desconocido, vendió todo lo que tenía, y se fue con él en el extranjero. Ya no reclamar absolutamente en Sergio, dejó a su exmarido. Diego no tardó en decretar el divorcio, la privó de sus derechos maternales y dejó de interesarse por la suerte de su exmujer, del mismo modo que ella ya no se interesaba ni por su marido ni por su hijo. Pero esto probablemente solo significaba que Valeria también estaba bien, pues si algo iba mal en su vida, ¿a dónde iba a acudir, sino a Diego, que la había amado una vez? Después, cuando él se enteró de todas sus aventuras, el amor se le pasó. Pero quedaba una aguda lástima por el hijo, que ya no tenía madre. El niño apenas la había conocido antes, pero Diego siempre había tenido la esperanza de que Valeria recapacitara, de que se despertara su amor por el hijo. No ocurrió. El niño creció con una niñera, la señora Mariana, una anciana muy buena, que quería y compadecía sinceramente al niño, pero que no podía sustituir a su madre, por supuesto. «¿Qué niño tan inteligente se está criando contigo?», le decía a veces a Diego Carlos. «¡Qué niño tan bueno!». Pero siempre tengo miedo de que pregunte por su madre. ¿Qué le digo entonces? ¿Aún no ha preguntado?, se preguntaba el padre. Era muy extraño, Sergio no le había preguntado nada sobre su madre. No, de alguna manera no pregunta. Ve a otros niños con madre, pero no piensa en el hecho de que él mismo no la tiene. Aunque creo que piensa y entiende mucho más de lo que pensamos los adultos. Por eso no pregunta, porque sabe qué clase de madre tiene. Estoy pensando, señor Sarubi, si me perdona, que podría ser una buena idea para usted casarse. Usted es un hombre joven, y es tan positivo en todos los sentidos. Debería encontrar una buena mujer que ame a los niños y que sea una mamá para él.
¿Cómo puede ser una madre si no lo es? Ya sabes cómo son las madrastras. ¿De qué tipo son? De todo tipo. Debes encontrar una buena, amable, comprensiva con los niños. Aunque es una tarea difícil, por supuesto, pero sucede. Lo siento por el niño. Y por ti también. No vivirás toda tu vida sola. Y cuanto antes te cases con otra, antes se acostumbrará Sergio a ella y ella a él. Es más fácil con los pequeños. Diego se daba cuenta muy bien de ello, pero aún no pensaba en el matrimonio. A veces aparecían algunas mujeres en su vida, pero así como aparecían, también desaparecían. Ninguna relación seria estaba fuera de discusión. Aunque, obviamente, muchas querrían ser la esposa del dueño del mejor restaurante de la ciudad. Pero él no necesitaba tal esposa, y ni siquiera tanto una esposa como una madre para su hijo. ¿Y dónde conseguirla, si no lo es? En cuanto a su parentesco, Diego se había preguntado a menudo si era hijo de sus padres. Cuando nació, su madre tenía 40 años y su padre 50. Era posible, pero no dejaba de parecer extraño. Más sorprendente aún, no encontraba ningún parecido exterior con sus padres. Nunca había pensado en ello cuando era niño, pero después de sus muertes miraba a menudo las fotos familiares, las comparaba con las suyas y se preguntaba. Pero ahora no había nadie a quien preguntar. Intentó preguntarle a la señora Verónica, porque ella había conocido a su madre desde muy joven y bien podía saberlo. Pero ante su pregunta, la señora Verónica hizo un gesto con las manos. ¿Qué dices, Diego? ¿Era Victoria una mala madre para ti? ¿Parecía una madrastra? Desde que naciste, lo único que oías de ella era, mi Diego, mi Carlito. Y ahora me preguntas eso. Al menos ella y mi padre no lo oyen. Pero tú no quieres, pero no deja de ser sospechoso. Él y mi padre son de ojos azules, y yo tengo ojos marrones. ¿Existe algo así? Sucede a menudo. Recuerdo que tu abuela, la señora Ana, la mamá de Victoria, tenía ojos marrones. Mira las fotos. Mira a cualquier ser humano. Yo tampoco me parezco mucho a mis padres. Me parecía mi abuela, la madre de mi padre. Así que eres una madre maternal, eso es todo. Y no te inventes padres adoptivos. Pusieron toda su vida en ti, y murieron antes de tiempo. Y ahora piensas esas cosas de ellos. Es pecado pensar así. Bueno, pecado es pecado. Diego dejó de pensar en eso. ¿Había tenido en su vida a alguien a quien quisiera más que a su madre o a su padre? ¿Acaso ellos no le querían lo suficiente? Así que solía ir al cementerio, a venerar las queridas tumbas, a mirar el retrato de personas que no se parecían a él en lo más mínimo, pero que eran tan queridas y amadas, y a pedirles perdón por sus pensamientos. Y Sergio ya no era tan pequeño, tenía 8 años. A su anciana niñera Mariana le resultaba difícil vigilarle, y Diego no quería contratar a otra niñera. Sergio quería sinceramente a su abuela Mariana. No era de extrañar, porque era la primera mujer que había visto en su vida, que también le quería y se preocupaba por él. Ya había pensado en una institutriz, un joven tal vez, que hiciera deporte con él y le enseñara todo lo que un niño necesitaba saber, y que su padre no podía darle a causa de sus ocupaciones. Pero mientras pensaba así, Sergio hizo amigos varones y pasó mucho tiempo con ellos. Un día casi acaba en un gran desastre. Vivían en su propia casa de campo, no lejos del restaurante y, por tanto, tampoco del río. Diego nunca había pensado que fuera peligroso. Había un terraplén seguro a lo largo del río, de modo que los niños o los adultos solo podían meterse en el agua si querían. A Sergio le habían advertido muchas veces que no se acercara al agua, y si quería nadar podía ir con su niñera Mariana o con su padre los fines de semana a una playa acondicionada. En verano, de hecho, era así, pero en invierno. En el terraplén había cuestas hasta el río, y cuando éste se cubría de hielo, mucha gente tenía la tentación de cruzar, digamos, al otro lado, a pie. Un día Sergio tuvo la misma idea.
Paseaba con unos chicos de su colegio, muchos de ellos mayores, y le dijeron que a menudo cruzaban el río sobre el hielo. Hay pozos de hielo donde pescan los pescadores, y a veces se ven pingüinos. Es muy interesante verlos desde aquí. Los chicos dijeron, puedes ver todo tipo de peces, nadan hasta el agujero de hielo y se asoman. Y es aún mejor ir a la otra orilla. Allí no hay terraplén, así que es muy fácil salir, justo en la orilla. Y en la orilla puedes encontrar muchas cosas interesantes, vasos, que están afilados por el agua y son redondos, como bolas de cristal, pero no son bolas, sino solo cristal, muy interesante. O también hay piedras diferentes, ya tengo un montón. Y Sergio no pudo resistirse a ir al río con un grupo de chicos. Cuando salieron al hielo, pensaron que era bastante fuerte. Sergio también se fue con ellos, olvidando las advertencias de su padre y de su niñera. Y, desde luego, no prestó ninguna atención a una abuela que caminaba por el terraplén y, cuando vio a los chicos corriendo por el hielo, gritó algo, agitó las manos. Pero, ¿quién le iba a hacer caso? Lo único que tenían que hacer era correr hacia el otro lado. Los chicos echaron a correr y él se quedó rezagado, tenía muchas ganas de mirar dentro del agujero, de ver los peces y los pingüinos. Al acercarse al agujero, el chico sintió de repente que el hielo se resquebrajaba, que se caía, y ahora estaba metido en el agua hasta la cintura antes de que le diera tiempo a jadear. Y lo más probable era que estuviera a punto de caer aún más hondo. Sabía nadar perfectamente gracias a las visitas a la piscina. Pero una cosa era nadar en la piscina, en bañador, y otra nadar en agua helada, con ropa gruesa de invierno. El chico empezó a agarrarse a los bordes del hielo, gritando, pidiendo ayuda, y de repente alguien le agarró por el cuello y tiró literalmente de él hacia el hielo. Sergio, recuperando el aliento, miró a su salvadora. Era la misma anciana que les había gritado algo en el terraplén. No tan vieja, quizá no más que la niñera de Mariana, pero tenía mucho peor aspecto, y no iba tan bien vestida. ¿Por qué te metiste en el hielo? ¿Podrías haberte matado? Gritó la mujer. ¿Dónde están tus padres? Mi padre trabaja allí, en el restaurante, mostró la mano el chico. Todo sucedió tan deprisa que solo ahora sintió el horror y el frío glacial. El agua se metió en sus botas calientes, se filtró a través de sus gruesos pantalones y enseñó los dientes. Vamos, corramos. Te calentarás en la cocina, seguro que allí hace calor, dijo la mujer, cogiéndole de la mano y llevándole con ella. No puedo llevarte en brazos, eres un hombre grande. Entraron corriendo en el restaurante por la entrada de servicio. La mujer se apresuró a explicar al recepcionista que salió a su encuentro lo que había sucedido. Los llevó a la cocina caliente, les dijo que se desnudaran y corrió a llamar al señor Diego Carlos. El padre llegó corriendo, mirando horrorizado a su hijo. Sergio, ¿qué ha pasado? ¿Cómo has fallado? ¿Quién te ha dejado correr por el hielo? Sí, accidentalmente. Pero no me ahogué. Esta tía me sacó, se justificó el chico. ¿Lo salvaste? Muchas gracias. Es un milagro que lo lograras. Caminaba por el terraplén, vi a los chicos corriendo por allí, les grité que se alejaran, el hielo era frágil, se estaba descongelando. Pero los vi subir, y el tuyo llegó hasta el mismo agujero de hielo. Así que bajé rápidamente hacia él. Apenas tuve tiempo. Diego miró atentamente a la mujer, evaluando por primera vez su aspecto. 50 y tantos años, no era una indigente, desde luego, pero iba mal vestida. Y no tenía miedo de salir corriendo al hielo para salvar al hijo de otro. Muchas gracias de nuevo. Dijo con sentimiento, ahora le serviré un café caliente. ¿O le apetece un té? ¿O quieres almorzar? Si hay té caliente, tomaré una taza con mucho gusto, respondió la mujer también mirándole. Y aquí tiene una cosa más. Diego sacó la cartera del bolsillo. No, no, no es necesario. Le hizo un gesto para que se detuviera. Debo agradecértelo de alguna manera. ¿Qué puedo hacer por usted? La mujer lo miró un poco avergonzada.
como si tuviera miedo de preguntarle algo. Y, sin embargo, se decidió. Lo siento, no creas que estoy siendo descarada. Ahora estoy buscando trabajo, ¿tendrías algún puesto sencillo, aunque sea en la cocina? No te lo agradezco, pero así. Necesito un trabajo fijo ahora. Mi amiga está enferma, y las medicinas son tan caras. Diego dudó. Por un lado, debería haber dicho que no tenía vacantes. Todas esas historias de compasión sobre familiares, enfermos y ahora novias no funcionaban con él. Además, las personas que intentaban dar lástima solían ser las más problemáticas. Y, en general, no contrataba a gente que no hubiera sido probada. Pero esta mujer había salvado a su hijo, quizá de una muerte segura. Y además, de repente, sintió confianza en ella. ¿Sabes cocinar? ¿Conoces el resto del trabajo de la cocina? Preguntó. Cocinar. Bueno, no profesionalmente. Pero cualquier cosa, claro, ¿por qué no? Respondió la mujer esperanzada. De acuerdo, te contrataré como ayudante de cocinero. Te explicará qué hacer y cómo hacerlo. Y ahora te explicaré las normas de trabajo aquí, dijo Diego Carlos en tono estricto y empresarial. ¿Cómo te llamas? Laura. Laura Victoria Delgado. Yo también tengo mi documentación, se apresuró a decir la mujer. El mismo día que la ficharon como ayudante de cocina, a la mañana siguiente se puso a trabajar. No se puede decir que el personal recibiera a la recién llegada con los brazos abiertos. Más bien al contrario, todos estaban sorprendidos y descontentos con la decisión del jefe. El chef refunfuñó. Me pregunto por Diego. Luego persigue a la gente normal en tres cuellos por el más mínimo desliz. Luego lo revisa casi con microscopio, y aquí estamos. Ha venido una tía de la calle, sin referencias, sin nada, y gracias por no ponerla a cocinar enseguida. No me digas. Se hizo eco del experimentado cocinero. Pedí el mes pasado para tomar mi sobrina como camarera, pero no. Dice que no hay sitio. La chica es joven, hermosa, se graduó de la universidad. ¿Por qué no tomarla? Y una chica sin hogar de la calle es bienvenida. Si fuera joven y guapa, sería comprensible, se rió la camarera. Vamos, no está ávido de jóvenes, no sale por donde trabaja. Pero esta, quizás sea pariente suya. ¿O una conocida? Sí, por eso es amigo de todos los mendigos. ¿Has visto sus botas? ¿Y el resto de su ropa? Está haciendo obras de caridad, no hay otra manera. Tales rumores y cotilleos se extendían entre el personal del restaurante. Si ella lo sabía, si lo había oído. No se sabe. Pero la mujer se dio cuenta de que no gozaba de un cariño especial entre el personal. Pero no lo pretendía, solo necesitaba trabajo, no amor universal. Ella misma era educada con el personal, pero no se hacía amiga de nadie. Se comportaba en silencio y cumplía fielmente todas las instrucciones del chef. Y él, por supuesto, no dejaba que Laura se acercara a la cocina. Te tomaron como ayudante, así que ayuda. ¿Has pelado las verduras? Bien. Lava las ollas, ponlas ahí, las necesitarás pronto. Así le hablaba, siempre dándole codazos, como reprochándole algo, tratando de encontrar un motivo para meterse con ella y quejarse de ella al jefe. Pero no había motivo, y pronto alguien dejó de fijarse en la mujer, y algunos incluso intentaron entablar conversación con ella, para saber algo de ella. Pero Laura era poco comunicativa, respondía a todas las preguntas de forma breve y evasiva, y prefería no contar nada sobre sí misma. Pero, aún así, al ver su esmero y eficacia, la gente empezó a tratar mejor a la mujer. Mientras tanto, en el restaurante se acercaba un acontecimiento importante. Uno de los hombres de negocios más influyentes de la ciudad, Nicolás Porche, iba a celebrar su 60 cumpleaños. Ya había reservado muchas veces la sala del Muelle del Gourmet, y tenía fama de ser meticuloso y exigente.
Diego Carlos, tras reunir a todo el personal, les informó de ello y les advirtió de que para la fecha señalada todo en el restaurante debía estar perfecto, tanto la decoración de la sala como la cocina debían estar en su mejor momento. Le aseguraron que no habría interrupciones. Y no hay que olvidar su amor por los platos insólitos. Pedro, amigo mío, ¿tienes algo con lo que sorprenderle esta vez? Diego se volvió hacia el cocinero. Sí, te aseguro que será algo especial. Sí, todo el mundo conocía la peculiaridad de don Nicolás Porche, solía pedir platos, detallando cuidadosamente todos los deseos tanto suyo como de sus invitados, pero también pedía un plato especial, algo que nunca hubiera probado antes. No era una tarea fácil, dado que don Porche había viajado por muchos países y probado, sin duda, muchos de los platos más insólitos. Pero el chef Pedro tampoco lo tenía fácil, su imaginación no tenía límites, y hasta ahora nunca se había repetido en la creación de sus novedades. Era capaz de combinar los productos más aparentemente incompatibles en tales combinaciones y proporciones, consiguiendo así un sabor inusual, pero sin duda estupendo. También sabía cómo decorar el plato que había inventado. No cabía duda de que esta vez todo se ejecutaría de la mejor manera, y el cliente más quisquilloso quedaría gratamente sorprendido una vez más. En la víspera del trascendental acontecimiento todo estaba listo, la sala preparada y decorada, los productos comprados, todo el mundo dispuesto a trabajar. Excepto el actor principal, el chef Pedro. Tuvo que caer gravemente enfermo el día de la celebración. Su mujer le llamó y le informó de que yacía con fiebre alta, deliraba y tenía un fuerte dolor de garganta. Fue un desastre. Después de todo, los invitados ya habían empezado a reunirse, y el propio jubilado llegó con su preciosa hija, de la misma edad que Dimitri. Por supuesto, podían preparar el menú habitual, aunque fuera un poco extravagante, sin él no podía haber ningún retraso, pero el plato principal, con el que iba a sorprender el jubileo. ¿Qué le vamos a hacer? El chef ni siquiera le dijo a nadie lo que estaba planeando, qué ingredientes iba a utilizar. Los cocineros firmaron su impotencia. Diego Carlos estaba desesperado. El administrador corría por la cocina, suplicando. Chicos, chicas, sois todos muy buenos, pero pensad en algo. Aún así, tal aniversario de un hombre, no se puede en un día así dejarlo sin el plato principal. Será un rencor para toda la vida. Mira cuánta comida hay disponible, solo falta cocinarla. Pues a la mierda, mézclalo todo en un montón, aderézalo con algo, si le gusta o no. No es tan importante, lo principal es que se sorprenda. Digamos que estaba planeado. Víctor, no inventes tonterías. Le interrumpió Diego, mezclar todo no es una opción, pero es que nadie puede hacer algo realmente original. Déjame intentarlo, sonó de pronto la voz tranquila de Laura. Algunos soltaron risitas, otros pusieron los ojos en blanco burlonamente. Pero Diego Carlos miró a la mujer con seriedad. ¿De verdad puedes hacer algo extraordinario? ¿Sabes cómo? Preguntó. Sí, conozco algunas recetas poco comunes, me enseñó una amiga. Y sé decorar. Eso es estupendo. Mira los comestibles, ¿tienes todo lo que necesitas? ¿Todo? Bueno, está bien. Adelante, entonces. Espero que no me defraudes, y salió de la cocina, sin muchas esperanzas de que el resultado fuera el deseado. Pero seguía sin haber otra salida. Laura se dirigió a la compra pensando. A sus espaldas continuaban los murmullos. Ahora hará pescado con remolacha, lo decorará con natillas, todos se desmayarán de la sorpresa. No. Probablemente cortará todas las verduras en una ensalada y le pondrá pasas sultanas para ser original. No, hará chuletas y pondrá azúcar en lugar de sal. Los invitados se quedarán de piedra. Y este plato se convertirá en una especialidad de nuestro restaurante. La gente vendrá de París para probarlo. Don Porche será feliz esta noche. Recordará sus 60 cumpleaños durante mucho tiempo. No.
La contratará como su chef personal, está impresionado por su talento. Lástima que nos quedemos sin ayudante. Basta, bribones, el hombre está intentando hacer algo, les instaron los partidarios de Laura. Algunos ya sabían que a esta mujer no le gustaba hablar por hablar, y si lo prometía, al menos intentaría hacer algo para salvar la situación. Y Laura hizo lo que pudo, ignorando las burlas. Tanto más cuando el plato estaba listo y decorado. Entonces todos solo pudieron jadear y admitir que Laura no había hecho trampas y había creado algo extraordinario. Mientras tanto, en el salón ya se habían hecho los primeros brindis, se habían aceptado las felicitaciones y don Nicolás Porche ya miraba expectante hacia la puerta de la cocina, esperaba ser sorprendido. Y entonces los camareros sacaron el plato del día. Cuando lo colocaron en los platos, todos empezaron a probarlo, se maravillaron, lo alabaron. El jubileo también lo probó. ¿Estaba contento y sorprendido? Estaba asombrado, conmocionado. ¿Quién lo ha cocinado? Dígame. Preguntó a la camarera. Nuestra cocinera, respondió sorprendida la chica. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Laura. Laura Victoria. Está en la cocina. Viendo que algo incomprensible ocurría en la sala, Diego Carlos se acercó a la comensal y le preguntó qué pasaba. Este plato. Solo lo ha cocinado mi mujer. Ella lo inventó. Pero desapareció hace años sin dejar rastro. Trae a tu Laura, la cocinera. Laura fue traída y presentada a don Nicolás Porche. Por supuesto, no era la esposa desaparecida del empresario, sino una completa desconocida. Dígame, ¿cómo conoce esta receta? Preguntó el hombre. Me la enseñó mi amiga, vivimos juntas, pero está enferma, casi no sale de casa. ¿Cómo se llama? Elena. Vámonos. Tengo que verla ya. En un barrio pobre y abandonado, nunca han entrado coches tan elegantes, ni han salido señores tan respetables. Llegaron con Laura, la misma Laura familiar para los lugareños, que les hizo pasar tímidamente a su piso semisótano de una sola habitación, el antiguo cuarto del conserje. Pasen, por favor. Tengan cuidado aquí, no tenemos muy buenas escaleras, advirtió a los invitados, su jefe Diego Carlos y su huésped, el jubiloso don Nicolás Porche. Probablemente, ellos tampoco habían estado nunca en una vivienda así, y entraron con aparente aprensión. ¿Cómo se vive aquí? Se preguntó Diego Carlos. No es nada, vivimos como todo el mundo. La casa es vieja, claro, pero ¿qué se le va a hacer? Trabajé 20 años de portero en este piso. Aún así, tengo mi propio piso y no pasa nada por vivir, pero ahora tengo una amiga. Está en silla de ruedas, es difícil subirla por estas escaleras. No la avergüences, hace mucho que no habla con extraños. Entraron en un piso pequeño y semioscuro. En una habitación estrecha, en una silla de ruedas, estaba sentada una mujer delgada. Laura encendió la luz y dijo, dirigiéndose a su amiga. Aquí, Elena, este es mi jefe, y su invitado. Han probado tu ensalada y les ha gustado mucho. Mi amor, dijo asombrado don Nicolás Porche, y Elena se cubrió la cara con las manos. Sí, era la mujer del empresario. Una vez había desaparecido, no desaparecido, sino que se había escapado de casa y no se había atrevido a volver ni siquiera cuando se encontraba en una situación desesperada. ¿Por qué desapareciste, entonces, Elena? ¿Por qué no dijiste nada de ti? ¿Qué te pasa ahora? Preguntó don Nicolás Porche con lágrimas en los ojos. Lo siento, amor mío, ya ves cómo me ha castigado Dios. No te enfades conmigo. La mujer tampoco pudo contener las lágrimas, te lo contaré todo. Pero algún tiempo después, no sé, no me siento cómoda delante de la gente. Ya ves cómo ha salido. Te llevo a casa, ahora mismo. ¿Qué tienes aquí, tus cosas, tus documentos? ¿Cómo pudiste quedarte aquí y ni siquiera llamarme? Podrías haber recurrido a mí. Nunca te habría rechazado. Me daba vergüenza. Además, nuestra Natalia.
¿Cómo está ahora, por cierto? Está bien, ahora está conmigo. En el restaurante, es decir, se quedó conmigo. Hoy es mi cumpleaños, 60 años. ¡Qué regalo! Gracias, Laura. Llevo años buscándola y no la encontraba. ¿Cómo ha sido? Está bien, puedes contármelo luego en casa. Los médicos dicen que la pueden operar, pero cuesta mucho. No teníamos tanto dinero, claro, pero ahora. A lo mejor tú puedes ayudar, dijo Laura, no muy valientemente. Por supuesto, lo haremos todo. ¿Y Laura? Elena se asustó. ¿Cómo voy a estar sin ella? Te vas a casa con tu familia, Elena. Secándose las lágrimas, Laura dijo, allí te curarán. Y nos veremos. Y hablaremos por teléfono todos los días. Y si no puedes prescindir de tu Laura, también nos la llevaremos a casa. De todas formas necesitarás un cuidador. Natalia y yo estamos ocupadas todo el día. Espero que Diego te deje ir de tu trabajo de ayudante de cocina. Don Nicolás Porche miró a Diego Carlos. De ninguna manera te dejaré ir. ¿Dejar a un cocinero así? Le sonrió. Don Nicolás Porche se llevó a Elena, se despidió afectuosamente de Laura y se marchó. Diego miró a Laura. Vaya, otra vez a trabajar. ¿Estarías de acuerdo en dejar mi restaurante? No sé. Estoy acostumbrado a Laura, pero también a ti. Me refiero a trabajar en el restaurante. Y don Nicolás Porche y ahora doña Elena se dirigían a su lujosa casa, donde iban a enterarse de todo lo que había ocurrido desde su separación. Es decir, de hecho, la huida de Elena. En aquel entonces, muchos años atrás, ella había pensado seriamente que le haría un favor a su marido dejándolo. Incluso habló con él sobre eso. Entonces él ya había subido a la montaña, alcanzado el éxito en los negocios, y ella tuvo otro embarazo que acabó en un difícil aborto espontáneo. ¿Por qué me necesitas? Gritó Elena. Ya ves que nuestro matrimonio será inútil. No podré tener un hijo. No quiero seguir viviendo esta pesadilla. Y tú eres un joven sano. Cualquier mujer, también sana, capaz de dar a luz hijos hermosos y sanos, se casará encantada contigo. Cariño, no digas eso. No necesito a nadie más que a ti. Si crees que necesitamos hijos, adoptemos a alguien. Pero Elena no quería oír hablar de eso. Si no estamos destinados a tener hijos propios, ¿para qué necesitamos niños adoptados? ¿Serían un sustituto de los suyos? ¿Sentiría lo mismo por ellos? Su opinión no cambió, era necesario divorciarse. Y Nicolás tenía miedo y no quería divorciarse. Por eso había adoptado a Natalia, pensaba que así se fortalecería la familia. Su mujer se calmaría, querría a su hija y dejaría de hablar de divorcio. Pero resultó exactamente lo contrario. Elena no podía querer de verdad a la niña. Lo intentó, pero no pudo. Pero ahora era aún más difícil marcharse, porque la niña era considerada su hija, y ella misma, al crecer, se sentía atraída por su madre. Elena intentaba ser una buena madre, pero cumplía todos sus deberes con dificultad, a veces conteniendo a duras penas su irritación. Ya no hablaba de divorcio, pero pensaba en él a todas horas, se despertaba y se dormía con este pensamiento, e incluso en sueños la veía huir a alguna parte. Para cumplir su deseo, solo necesitaba un pequeño empujón, y apareció. Alejandro era mucho más joven que ella, y otra mujer, tal vez más experimentada, habría comprendido enseguida lo que aquel joven apuesto necesitaba de ella. Pero Elena no era experta en historias de amor. Nicolás fue su primer y único hombre, y la amaba más que a la vida. Así que pensó que otro hombre podría sentir lo mismo por ella. Y Alejandro se lo dijo, que la amaba, que no podía vivir sin ella. Cuando le propuso huir con él, no se lo pensó ni un minuto. Incluso el hecho de que le pidiera que se llevara dinero, porque ahora no está muy bien, allí le engañaron, aquí le robaron. Yo vi que mentía, pero ¿dónde consideraba él, un chico, el dinero? Así que cogió todos sus ahorros, todas las joyas que le había regalado su marido, y huyó con su amado.
Antes de salir de casa, se sentó a la mesa, quiso escribir una nota a su marido. Y tiró el bolígrafo. ¿Qué podía decirle? Solo pedirle perdón. De camino a la puerta, la pequeña Natalia se acercó corriendo. Mamá, ¿a dónde vas? Llévame contigo. Vamos juntas a ver a papá. Se pondrá contento. Pero la mujer apartó a la niña de un empujón sin decir palabra y gritó a la niñera. Coge al niño. ¿Qué haces ahí? ¿Estás dormido o qué? Y salió a toda prisa por la puerta. Le esperaba un nuevo amor y, sin duda, la felicidad. Por poco tiempo esta felicidad fue suficiente. Con su amado Alejandro se fueron a una pequeña ciudad del sur, donde empezaron a vivir rápidamente, primero del dinero que Elena sacaba de la casa, luego de los que conseguía con la venta de sus joyas. Al principio pensó que era feliz, su amado estaba cerca, eran libres de moverse de un lugar a otro, de vivir libremente, como los pájaros. Pero el dinero se acababa, Alejandro no pensaba en ganar y empezó a insinuar que sería bueno que volviera con su marido, para sacarle de alguna manera más dinero. Pero, ¿cómo podría hacerlo? Se asustó Elena. Pues muy sencillo. Eres su mujer, puedes entrar en casa sin impedimentos, puedes coger cualquier cosa. Si no, ¿qué otra cosa puedes hacer? No hay de qué vivir. Pero usted dijo muchas cosas, que tenía cuentas en algunos bancos, que sus padres y amigos eran ricos. ¿Y ahora qué? No sé lo que dije. Sea lo que sea, no tengo por qué mantenerte. Las viejas, lo siento, no les necesito. Si una amante es vieja, debe ser rica por lo menos. No llores, es asqueroso. Pronto se dio cuenta de que no había nada que esperar de Elena, y un día simplemente la abandonó, dejándola en una ciudad extraña sin un céntimo de dinero, con el corazón roto y sin la menor idea de cómo seguir viviendo. Mimada con una vida acomodada y despreocupada y con el amor de su marido, de repente se quedó sola. Podría volver atrás, caer a los pies de Nicolás. Pero estaba tan avergonzada. Delante de él, delante de su hija, a la que se había negado a amar. Y no tenía dinero para el viaje. Y no sabía dónde conseguirlo. Así que durante mucho tiempo vagó, viviendo en cualquier parte, con la esperanza de llegar de algún modo a su ciudad natal. No tenía intención de volver con su marido, pero esperaba poder instalarse de algún modo. Y así fue. Pero antes de que pudiera mirar a su alrededor, fue atropellada por un coche. Lesión medular, inmovilidad. Elena le contó todo esto a su marido sin levantar la vista. Y ahí fue donde tuve suerte. Justo en ese momento, Laura trabajaba en el hospital como enfermera y me acogió. De lo contrario, me habrían enviado a un hogar para discapacitados, y allí, ya sabes, no se puede sobrevivir de verdad. Pero ella se ocupó de mí, me compró medicinas, me consiguió una invalidez. Me sentí mucho mejor con ella, antes no podía ni sentarme. Espera, ¿pero ella dijo algo sobre una posible recuperación total? Bueno, sí, los médicos lo dijeron. Pero necesitas una operación, es muy cara. La haremos. Te tendré corriendo en poco tiempo. Pero no te dejaré huir para siempre, no te hagas ilusiones. Pronto vino también Natalia, que se alegró mucho de ver a su madre de vuelta y me aseguró que no se sentía ofendida por ella. Al día siguiente, los médicos convocados por don Nicolás fueron a su casa para verla y comenzar el tratamiento. Pronto Elena estuvo en el hospital y comenzaron a prepararla para la operación. La operación tuvo bastante éxito, pero de repente empezó a sangrar abundantemente y su vida corrió peligro. Cuando se enteró, las personas más cercanas llegaron al hospital a toda prisa: su marido, su hija y Laura y Diego. El médico dijo que la situación era peligrosa, pero no desesperada, solo era necesaria una transfusión de sangre urgente. Pero resultó que la sangre de doña Elena es de un tipo muy raro, el hospital no disponía de ella y varios donantes disponibles no podían responder. Así que estoy dispuesto a donar, incluso un cubo. Aseguró Nicolás Porche. Y yo también. Dijo Natalia.
El señor Diego, Carlos y Laura también estuvieron de acuerdo. Eso está muy bien, pero ¿qué grupo sanguíneo tienes?, preguntó el médico. Y entonces resultó que ninguno de los cuatro conocía su grupo sanguíneo. Una vez me hice un análisis, algo me dijo que yo también tengo un grupo sanguíneo raro, pero no recuerdo cuál, admitió Diego. Bueno, vamos a hacer un análisis para ver si tu grupo sanguíneo es el correcto, dijo el médico esperanzado. Les sacaron sangre a los cuatro, el marido y la hija adoptiva fueron excluidos inmediatamente, pero la sangre de Diego, Carlos y Laura resultó ser perfectamente compatible. Un caso muy raro, dijo sorprendido el médico, tener dos personas al azar con el mismo grupo sanguíneo al mismo tiempo. ¿Deben ser parientes cercanos? No. Y ni siquiera el mismo tocayo, bromeó Diego, y Laura permaneció en silencio, mirando la cara del hombre. Sus ojos se agrandaron, sorprendidos, y se llenaron de lágrimas. Pero no había tiempo para averiguarlo, era necesario salvar a Elena. Ambos dieron sangre para la transfusión, la mujer fue salvada por ella, y todo parecía estar bien. Pero Diego vio que su cocinera estaba atormentada por algún pensamiento oculto. Cada vez que ella lo miraba parecía estar perdida. Quería preguntar algo, ya aspiraba un pecho de aire. Y no se atrevía. ¿Qué te pasa, Laura?, preguntó al fin, es como si quisieras decir algo. ¿Ha ocurrido algo? No lo sé, decidió al fin, frotándose nerviosamente la manga de la blusa. Llevo mucho tiempo dándole vueltas, pero... es realmente muy extraño. Se trata del grupo sanguíneo. Verás, he estado pensando. ¿Quizá realmente somos parientes? Diego Carlos sonrió para sus adentros. Aunque algo en las palabras de Laura le punzó. ¿Qué grado de parentesco puede haber entre nosotros?, preguntó. ¿Has perdido algún pariente? ¿Cómo se lo voy a decir? Sí, los he perdido. Verá, señor Diego, me resulta muy difícil hablar de ello. La primera vez que le vi, pensé en ello. Por eso pedí trabajar, para estar más cerca de usted. Nunca hubiera hablado de ello, porque no es necesario, por supuesto, pero ahora me atormenta tanto pensarlo. Dicen que puedes hacerte una especie de prueba de ADN que te lo mostrará todo. La cosa es que tuve un hijo. Bueno, eso es fantástico. Yo no puedo ser tu hijo de ninguna de las maneras. Recuerdo muy bien a mi madre, respondió Diego con firmeza. Aunque sintió un estruendo en los oídos. Ya había pensado antes en ser hijo adoptivo de sus padres. Pero no había una certeza definitiva al respecto. Sí, entiendo, pero tal vez deberíamos hacer esta prueba. Y luego haz lo que quieras, puedo irme y no volver a mostrarte mi cara. Es que me gustaría saber la verdad. Pero Diego no quería saber nada. Quería a su madre, y también a su padre. Ellos le habían criado, educado, le habían dado un gran comienzo en la vida, y ahora le resultaba incómodo pensar en quiénes eran sus padres biológicos, le parecía una traición al difunto. Y, sin embargo, algo le impedía simplemente decirle a Laura que no se inventara tonterías, que no la molestara con su filiación, que lo dejara en paz de una vez. Así que decidió hacerse la prueba. El resultado le golpeó en el corazón. Él y Laura eran madre e hijo. Sí, la situación, murmuró el hombre, frotándose el resultado en las manos. ¿Así que tú eres mi madre que me abandonó? Resulta que sí, suspiró Ludmila. Siempre comprendí que algún día te conocería, y sabía que después me costaría mirarte a los ojos. No sé cómo explicar lo que hice. Pero créeme, me castigó la vida y muy cruelmente. Está bien, replicó Diego, pero para mí ese rechazo fue una bendición directa. No sería el hombre que soy ahora si hubiera seguido siendo tu hijo. Espero que el verdadero padre no aparezca. No lo creo. No lo he visto desde entonces. Tenía 15 años cuando te conocí y te tuve a los 16. Mis padres dijeron que no querían saberlo y no querían que viniera con el bebé. Así que vine sola y te dejé en el hospital. Al principio pensé en recogerte más tarde,
¿Pero dónde? Por aquel entonces mi padre estaba gravemente enfermo. Mi madre y yo cuidamos de él, pero murió de todos modos. Y mi madre me regañó por haber llevado a mi padre a la tumba con mi comportamiento lascivo. Y me regañó por haber abandonado al niño, aunque ella misma me había obligado a hacerlo. Y así fue. Ya ves en qué estado viví a consecuencia de ello. Pensé que moriría sin verte, pero así fue como resultó. No mentí, me iré ahora. Sé que odias verme. ¿Qué clase de madre soy para ti? Soy una verdadera tonta, es todo lo que puedo decir. Basta. Diego la cortó, es pasado. Ya te lo dije, las cosas me salieron lo mejor posible. ¿Qué sería yo ahora si me hubiera criado contigo y con mis abuelos? No estarías mejor. Así que no hablemos de eso, solo haz lo que haces. Por supuesto, lo de mamá e hijo, nos lo guardaremos para nosotros. Por supuesto, sonrió Laura entre lágrimas, no diré ni una palabra a nadie. Basta con que yo misma te conozca y pueda verte al menos de vez en cuando. Y a Sergio. Sabes, cuando lo saqué del agua, sentí como si estuviera sacando a mi hijo. Pero resultó ser mi nieto. Tras estas palabras, Diego abrazó inesperadamente a la mujer, enterró la cara en su pelo. No podía llamarla madre, pero comprendió que nunca volverían a ser extraños. Fue más tarde, a altas horas de la noche, solo, cuando pensó en el destino de aquella mujer. La imaginó como una niña de 15 años, utilizada, abandonada por algún canalla, rechazada por su propio padre y su propia madre, infeliz, confusa. ¿Cuál era, en realidad, su salida? Solo la que ella eligió. Claro que renunciar a los hijos es terrible, pero así hacía felices a 3 personas, a él y a sus padres. Y a sí misma infeliz. ¿Qué derecho tiene él a juzgarla ahora? Y además, resulta que su destino y el de Natalia son muy parecidos, ambos son hijos adoptados. Siempre le había gustado Natalia, y ahora pensaba que tal vez era el propio destino el que le estaba dando una pista. Quizás estaban destinados a estar juntos, y el hecho de que ahora solo sintieran simpatía el uno por el otro era en realidad el principio de un sentimiento realmente grande. En esto Diego no se equivocaba. Poco después de ese día su relación con Natalia alcanzó un nuevo nivel, y realmente se convirtieron en pareja. Un año después, se celebró una nueva boda en el restaurante Muelle del Gourmet, y todos los implicados en esta historia de suertes dispares se alegraron. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.